Capítulo 10, versículo 1. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías. Y ahora viene toda una lista de sacerdocio, luego vienen los levitas, a continuación los cabezas del pueblo. Hay toda una relación de personas que firman un compromiso solemne delante de Dios. El pueblo había confesado el pecado, había tomado la decisión de volver a Dios sin condiciones, y ahora están escribiendo el compromiso que adquieren solemnemente delante del Señor. Recordáis que el pueblo había determinado obedecer incondicionalmente toda la ley, ¿está bien? Pero además de esto, va a añadir algún compromiso más, o por lo menos reforzar algunos de aquellos compromisos. Os decía ayer que la importancia de este capítulo es que esta ley, este compromiso, mejor dicho, se convierte en ley, porque está toda la asamblea de la nación, todos los representantes del sacerdocio y el gobernador delegado por el emperador persa, de manera que aquí hay una ley, es un documento legal. No podéis olvidar, o no podemos olvidar, que las provincias del imperio persa funcionaban muy a la medida del propio imperio. Y recordáis que hay un dicho por ahí que dice: esta ley no es una ley de medos y persas. Significa que la ley que se establecía y se firmaba por el emperador o por algún delegado tenía necesariamente que cumplirse y no se podía abolir hasta después de haberse cumplido. De manera que cuando el emperador determina, por ejemplo, en tiempos de Daniel, para que veáis cómo funcionaba esto, determina que aquel que no adore la imagen sea lanzado al horno o al pozo de los leones, se cumple inexorablemente, porque ni el emperador podía abolir esa ley. Aquí hay una ley que se establece y las responsabilidades del pueblo están contenidas en los versículos 28 en adelante. Vamos a leer ahora el versículo 28. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. No solamente hay una representación, hay el apoyo de toda la congregación. El pueblo entero se adhiere a este pacto. Notad que habla aquí de el resto del pueblo. Por tanto, los firmantes del pacto tenían una representatividad absoluta de toda la nación. Y no solo de la nación, sino de los prosélitos, aquellos que se habían apartado de los pueblos y estaban siguiendo la ley de Dios. En primer lugar aparece el conjunto de los sacerdotes y de los levitas, y es muy interesante notar cómo están estructurados ya conforme a su organización. Están los sacerdotes, están los levitas y están los porteros. Cada uno dentro de la tribu sacerdotal, de la tribu de Leví, tenía un cometido que hacer dentro del templo y también dentro de la ciudad. Yo quisiera que notaseis algo, por si se me olvida decirlo después. Aquí hay una planificación y una organización total para el funcionamiento de la ciudad y para el funcionamiento del templo. Mis queridos hermanos, vuelvo a insistir lo que dije a lo largo de estos días. Una iglesia poco organizada no es una iglesia muy espiritual. Algunos creen que la espiritualidad y la organización están reñidos. No es así, todo lo contrario. Algunos piensan que si una iglesia tiene mucha organización en su interior, no está dando opción o lugar al Espíritu Santo. Creo que es justo al revés. Nuestro Dios es un Dios de orden, por tanto tenemos que manifestar orden, y el orden se establece mediante organización. Claro, cuando la organización se come el organismo, malo. Pero específicamente debe haber una organización para el buen funcionamiento de la iglesia. Los servidores del templo eran los descendientes de los gabaonitas, aquí dice los sirvientes del templo. Recordáis que en los tiempos de Josué, los gabaonitas con astucia engañaron al pueblo de Israel. No tanto al pueblo, pero sí a sus líderes.
Daros cuenta que mientras el pueblo decía quiénes son, a ver si son de nuestros enemigos, los líderes dialogaban con ellos y pactaron con ellos en contra de lo que Dios había establecido. Dios había establecido que todos los pueblos de Canaán fuesen exterminados, y los líderes de Israel pactan con los gabaonitas, llegan a un convenio de compromiso con ellos solemne delante del Señor y no pueden quitarle la vida, pero lo que sí hacen es reducirlos o convertirlos en siervos del templo. Estos gabaonitas, a quienes Josué perdona la vida por un pacto que hace delante del Señor, el rey Saúl los quiso matar, y por causa de esto hubo un problema serio en Israel, porque indudablemente cuando hay un compromiso establecido delante de Dios, ese compromiso hay que cumplirlo necesariamente. La relación de estos gabonitas aparece en el libro de Esdras. Yo no voy a ir allá, pero si queréis verla, está en el capítulo 2 de Esdras, versículos 43 al 44. Notad que otro de los grupos que está ahí representado son los que se habían apartado de los pueblos de la tierra. Había entre ellos personas que habían abandonado la tradición de sus pueblos, sus dioses, sus ídolos, y se habían convertido literalmente al Dios verdadero. Estos habían sido incorporados poco a poco, paulatinamente, a la comunidad de Israel. No eran descendientes biológicos de Abraham, pero sí descendientes de Abraham en cuanto a fe. Recordad que el apóstol Pablo, cuando habla de Israel, hace una afirmación muy solemne y dice que no todos los descendientes de Abraham son israelitas. Es decir, Dios no otorga bendiciones a un pueblo por ascendencia biológica, sino por relación con él por medio de la fe. Así, en el futuro, al final de los tiempos, esto es escatología, yo no voy a entrar en el tema de escatología, no sé cuál es tu posición sobre la escatología bíblica, pero lo que sí tengo claro es que Dios establece, determina, tiene un propósito, que todo Israel sea, ¿qué? Salvo. Ahora, cuando hablamos de todo Israel, por favor, no significa toda la nación perteneciente a Israel, ni todos los descendientes biológicos de Abraham, sino el remanente escogido por gracia. Solamente ese será salvo, y ese es el que vuelve a Dios. Vuelvo a recordaros también en cuanto a esto, que a consecuencia de la rebeldía del pueblo de Israel contra Dios, rebeldía persistente, continuada, hasta aquí habían recibido serios juicios y habían sido deportados a las naciones, pero de ahí en adelante no penséis vosotros que Israel volvió 100% a Dios. Lo que Israel creyó es que Dios se había enojado con ellos porque ellos servían a otros dioses, de modo que ¿qué hay que hacer para que Dios no se enfade conmigo? Sacar los dioses. Pero aunque no adoro a otros dioses, tampoco adoro al Dios verdadero. Y este pueblo seguía acercándose a Dios con su boca, honrándole con sus palabras, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. De manera que cuando el Mesías viene en la persona de Jesucristo nuestro Señor y habla y predica el Evangelio y anuncia el reino, los líderes de la nación se rebelan contra él y no lo aceptan. ¿Por qué? Porque Cristo tocó el árbol de la religión. Solo por esto. Jesús sacudió el sistema, y los fariseos y los escribas y algunos saduceos como fruta madura caían a tierra y dijeron: no puede ser, este es el gran problema. El pueblo seguía rebelde a Dios hasta el punto que Cristo judicialmente condena a ese pueblo, y solamente dice Juan capítulo 12 que a pesar de que había hecho muchas señales, no creían en él. Por tanto se cumple la profecía y el pueblo de Israel es un pueblo judicialmente ciego, y el remanente, los del pueblo de Israel que se salvan hoy en día, se están salvando por gracia mediante un acto de elección de parte del Señor para que se mantenga la línea de Israel a lo largo del tiempo y, como dice el profeta, no seamos consumidos. Bueno, esto es otro tema, pero volvemos aquí. Aquí hay descendientes de los gabonitas, están los prosélitos, y ahora es muy interesante notar algo más. Con todas sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, los jóvenes de la nación. Muchas veces los jóvenes son muy marginados en nuestros medios y en nuestras iglesias. A medida que nos hacemos mayores siempre creemos que los jóvenes son un problema que soportar.
pero realmente los jóvenes son no la esperanza del futuro, sino la realidad del presente. Cuando yo oigo decir a los jóvenes, vosotros sois la iglesia del futuro, digo, pero entonces, ¿quién es la iglesia del presente? Porque los jóvenes forman parte de la iglesia del presente. E indudablemente ahí están presentes también un grupo de personas que podían comprender y tenían discernimiento. Dos cosas, comprensión, discernimiento. No se trata de niños pequeños que pueden comprender, pero no tienen posibilidad de compromiso legal. ¿Notáis la diferencia? Este discernimiento tiene que ver con el ejercicio de la facultad de ejercer un compromiso, lo que podríamos llamar hoy la personalidad jurídica. Un niño puede entender lo que es la venta de una finca, pero no la puede vender, porque no tiene personalidad jurídica. Aquí hay personas jóvenes que son ya maduros legalmente y capaces de comprometerse. Su juventud no les impedía cumplir el compromiso y contraerlo delante de Dios. Me parece que tendríamos que trabajar un poco más con los jóvenes en este sentido. Hay muchas iglesias que perpetúan su liderazgo en personas mayores y se hacen tan viejas ellos como las personas. Es necesario dar paso, introducir dentro de la iglesia, en la medida en que Dios provea para ello, personas jóvenes. Y para eso hay que dedicar mucha atención a la formación bíblica de los jóvenes y proveer para ellos de todo lo necesario a fin de que sean espiritualmente maduros y aptos para el ministerio dentro de la congregación local. La razón de la reunión, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. El compromiso es muy interesante. Se reúnen con un propósito, o el propósito es interesante, mejor dicho. Se reúnen con el propósito de establecer un compromiso, de aceptar un pacto bajo juramento. Y van a hacer un compromiso delante del Señor. Y esto tiene que ver literalmente con una formulación juramental. Es decir, iban a decir al Señor, nosotros prometemos en tu nombre solemnemente que vamos a cumplir lo que establecemos y firmamos a continuación. ¿Cuál es el compromiso? En primer lugar, el compromiso primario es un compromiso de obediencia. Andarían en la ley de Dios. Quiere decir que no hay nada selectivo en la palabra de Dios que ellos no estuviesen dispuestos a cumplir. Que no estaban dispuestos a cumplir los grandes mandamientos y dejar los pequeños mandamientos. No hay mandamiento grande ni pequeño. Hay mandamientos de mayor extensión o de menor extensión. Cuando se dice mandamiento principal y secundario no es correcto. Hago un paréntesis. Toda la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, toda la Biblia es doctrina. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Por tanto, no hay nada que no sea doctrina. A mí me sorprende mucho cuando oigo decir que esto no es doctrina. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una distinción. Hay doctrina fundamental y hay doctrina general, no principal y secundaria. Tened mucho cuidado con las palabras que se utilizan para hablar de la doctrina. Algunos dicen, esto es doctrina fundamental y esta es doctrina secundaria. No. Un versículo de la genealogía de Crónicas es doctrina general. La doctrina fundamental es la que no permite ninguna interpretación más que la que aparece en la lectura sencilla del texto y tiene relación con la salvación, la seguridad, la relación con Dios. Por ejemplo, una doctrina fundamental es la doctrina de la deidad de Jesucristo. No hay discusión ahí. Aquel verbo se hizo carne, en el principio del verbo, no podemos discutir, es que no sé si es Dios o no, no hay discusión. Una doctrina fundamental es la venida de Jesucristo. El Señor viene, sí Señor, doctrina fundamental. Pero dentro de esa doctrina fundamental hay una doctrina general que puede permitir distintas interpretaciones. Algunos piensan que Cristo va a venir a buscar a la iglesia antes de la tribulación, otros en la mitad de la tribulación, otros al final de la tribulación. Yo creo personalmente que vendrá antes de la tribulación. Y el que piense que viene al final de la tribulación se perderá 7 años o tendrá 7 años de sorpresa. Pero bueno, ¿esto es una interpretación o no?
Naturalmente que sí. Hay algunos que creen en una resurrección única al final de los tiempos. Luego, si hay alguna discusión posible sobre base bíblica de algo que es interpretable honestamente de dos o de tres formas, no se trata de una doctrina fundamental. Se trata de una doctrina general, pero es doctrina, ¿eh? Lo importante es que sepamos que toda Biblia es respetable, porque toda ella, sin discusión, es la palabra de Dios. Por tanto, es la única norma de fe para el creyente y de conducta para la Iglesia. No hay nada que podamos establecer en la Iglesia que no descanse en la Biblia, y si hay algo autoritativamente puesto en la Iglesia que no descanse en la Biblia, no es doctrina, por tanto no es de obligado cumplimiento. Ahora, hermanos, permitidme una aclaración también. ¿Hay que tener un orden en la Iglesia o no? ¿Es doctrina fundamental que la reunión del próximo domingo sea a las 9 de la mañana? No. Pero si yo digo, como no es doctrina, y es norma y es sistema, yo voy a las 10 y otro a las 11 y otro a las 4, eso es un desorden. Y la Biblia dice, haced todo decentemente y con orden. El compromiso de andar en la ley de Dios, de cumplir toda la Escritura. Ahora, el compromiso de separación del mundo, versículo 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Aquí hay un compromiso de separación, y este compromiso de separación que se formaliza delante de Dios tiene que ver con la separación que trae las más graves consecuencias para el pueblo de Israel. Observad por favor lo que dice: no daremos nuestros hijos o tomaremos de nuestros hijos de los pueblos. ¿De dónde? De la tierra, quiere decir de Canaán. En profecía, cuando tú escuches, si no hay otra interpretación obligatoria de un contexto textual que lo exija, cuando tú lees en profecía o en Biblia la tierra referido a Israel, está refiriéndose al territorio de Palestina. De manera que cuando en escatología bíblica leas que el anticristo procede del mar, estás hablando de que viene de las naciones de la tierra, no de Israel. En cambio, cuando tú lees que el falso profeta procede de la tierra, quiere decir que es un israelita. Bueno, tampoco pierdas mucho tiempo en eso, ¿eh? Quiero decirte con todo respeto y cariño que la profecía es una panorámica, y que si tú tratas de cuadricular y decir A, B, C, esquina, no esquina, te vas a encontrar con problemas. Sería interesante un estudio de esto, de interpretación de profecía, pero tampoco es lugar ni tiempo. Ahora volvemos aquí al compromiso de separación del mundo. ¿Por qué motivo? Porque Dios había establecido que los pueblos de Canaán eran condenados al exterminio por el pecado. Ahora, ¿qué hacen estos israelitas? Toman de los cananeos mujeres, dan sus hijos a las mujeres cananeas y automáticamente, o sus hijas a los hombres cananeos, y automáticamente hay una mezcla ahí en el pueblo. Bueno, pero ¿qué pasa si al fin y al cabo esto ha ocurrido hace muchos siglos y hoy estos pueblos no son como eran? ¿Sí? Verás lo que ocurre un poco más adelante. Hay hijos de estos matrimonios mixtos que no son capaces de leer el hebreo. Por tanto, no pueden leer ¿qué cosa? La ley. Dios es sabio, y cuando Dios dice una cosa, el creyente sin rechistar debe cumplirla inmediatamente. Dios había mandado destruir los pueblos y estos estaban emparentándose con ellos. Estaban creando un pueblo híbrido con unos problemas que iban a traer unos problemas espirituales muy graves. Tercer compromiso, versículo 31, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Compromiso en relación con el sábado. La expresión del mandamiento de la ley es clara: guardarás, cumplirás, no trabajarás, honrarás, dejarás toda actividad en el día séptimo, en el sexto día, el descanso sabático, y cualquier quebrantamiento de este mandamiento no podía agradar al Señor. El pueblo de Israel había dicho, bueno, el sábado podemos descansar, pero los comerciantes venían el sábado delante de Jerusalén a vender sus mercancías
y los judíos salían y compraban las mercancías, quebrantando el principio de descanso que Dios había establecido en su ley. Veremos la aplicación que esto puede tener para nosotros. Además, Dios había establecido que cada 7 años, el 7º año de ese grupo, la tierra debía descansar, no se debía sembrar, se debía recoger solamente lo que la tierra produjese de parte de Dios en su gracia, y que además las deudas serían condonadas, serían canceladas cuando no se había podido llegar a un cumplimiento. Esto no tiene que ver con el año jubilar, en donde también los esclavos salían en libertad, pero dejarían descansar la tierra. Durante estos años, Israel, los 90 últimos años de Israel, no había dejado descansar la tierra ni siquiera un año. ¿Cuál era la consecuencia? No tenían cosechas. Habían tenido que vender sus propiedades para pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo. El descanso del 7º año es un acto de fe de un pueblo que confía en Dios. Dios no iba a dejar morir a su pueblo. Realmente la incredulidad de Israel es sorprendente, perdonadme, a mí me causa una tremenda admiración y un profundo respeto. Es admirable por una razón. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Cuántos? 40. ¿Qué día en el desierto dejaron de comer? Ninguno. De modo que si Dios dice, en una tierra que puedes, que germina, que tienes, digamos, bajo tu control, el sembrar en ella el trigo y los productos necesarios, ¿vosotros pensáis que sería mucho dudar que en un año se dejase descansar la tierra? No. Pero ellos habían quebrantado la ley, Dios había mermado sus cosechas e insistían, de manera que aquí hay un compromiso. Vamos a obedecer la ley dejando descansar la tierra en el año sabático. Y en cuanto a las deudas, recordáis que había un problema serio social en Israel, capítulo 5 de este libro, donde Nehemías se encuentra con opresores que estaban prestando dinero con intereses, que no respetaban las garantías, se quedaban con las tierras, etcétera, etcétera. Así que lo que toman aquí es una determinación solemne de que remitiríamos en el 7º año toda deuda. No habla de intereses, habla de deudas. Al llegar el 7º año, si no lo habían podido pagar, cancelaban la deuda y asunto arreglado. Este es el compromiso social que ellos establecen. Segundo apartado de la ley, compromiso con el santuario. Versículo 32. Nos impusimos además por ley. ¿Notáis? No es el cumplimiento de la ley, esto es ley para nosotros. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Sabéis que esto se seguía cumpliendo en tiempos de Cristo. ¿Recordáis cuando Cristo entra en una ciudad con los discípulos y el cobrador del impuesto del templo viene a Pedro y le dice, a ver, señor Pedro, ¿usted no paga el impuesto anual? Y Pedro, ¿cómo no? Pedro, que es el hombre que habla rápido, dice, sí, y el maestro también. Y cuando Pedro mete la mano en el bolsillo, ¿cuánto dinero tiene para pagar el impuesto? Ninguno. Y ahí va Pedro al Señor. ¿Sabes? Hablé demasiado. Bueno, tú eres pescador, vete al mar, recoge un pez, en la boca tendrás el dinero para pagar el impuesto tuyo y mío. Aquí tenéis. El compromiso de los días de Nehemías tenía carácter de ley todavía en los días de Jesús. Se habían comprometido a pagar para la obra de la casa de Dios. ¿Y qué más? Versículo 33, para el pan de la proposición, es decir, para que hubiese siempre todas las semanas los 12 panes correspondientes a las 12 tribus que eran colocados sobre la mesa del pan de la proposición y puestos en el lugar santo dentro del santuario. A la parte derecha del lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, se cambiaban semanalmente, y de esos panes de la proposición que comían los sacerdotes, comió también David cuando estaba huyendo de Saúl. Esto nos permite ir recordando asuntos de la historia bíblica, y además para la ofrenda continua, es decir, para que hubiese diariamente el sacrificio de holocausto que la ley determinaba. Había de ofrecerse un sacrificio de holocausto diario, para esto también. Y además para el holocausto continuo,
los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas, y los sacrificios de expiación por el pecado, en el día del Yom Kippur, una vez al año, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. De otra manera, vamos a atender con nuestras ofrendas y nuestro compromiso las actividades que son propias del templo. Los creyentes aportaban para que el servicio del templo se pudiese llevar a cabo, la ofrenda continua, los holocaustos y todas estas festividades establecidas en la ley, y para el resto del servicio del templo. Mirad, además de los diezmos para los levitas, había todas estas ofrendas voluntarias comprometidas y establecidas por ley. Cuando estamos pensando que el pueblo de Dios daba solamente el diezmo, nos estamos equivocando mucho. Daba mucho más que el diezmo, y lo cumplían. Más cosas. Provisión de leña. Cosa curiosa, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Aquí no queda nadie excluido. En los anteriores probablemente los sacerdotes no contribuían en esto, pero el pueblo entero con los sacerdotes sí, en algo muy especial. Acerca de la ofrenda de la leña. ¿Y en qué consiste? Consiste en ir a por leña, cortarla, traerla al templo, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. El altar de Dios, el fuego del altar, no podía apagarse. El primer fuego del altar en los tiempos de Moisés se encendió, no porque Moisés le pusiese fuego, sino porque Dios lo encendió. Y de ahí en adelante ese fuego del altar se mantenía permanentemente. De ese fuego del altar se tomaba para el incienso del ministerio dentro del santuario. Por tanto, era muy importante que hubiese provisión bastante de leña para mantener permanentemente encendido el fuego del altar. No estaba permanentemente ardiendo en llama, pero sí en rescoldo, que podía levantarse de nuevo cuando fuese necesario para seguir con las operaciones. Esto requería que se fuese y se trajese leña. Ahora, la leña para el enmaderamiento de las puertas de la ciudad, etcétera, etcétera, fue tomado del huerto del rey, del bosque del rey. Pero para aquí no podían ir al bosque del rey a buscar leña, de modo que tenían que ir a los montes, cortar la leña y traerla para el ministerio del santuario. Además, versículo 35, el compromiso de traer cada año a la casa de Jehová las primicias de nuestras tierras. Los primeros frutos eran cortados y eran llevados al santuario. Las gavillas de los nuevos frutos se movían, se mecían delante del sacerdote y eran la primera ofrenda de reconocimiento de lo que Dios había hecho, dándoles una nueva cosecha. Sabéis que los primeros frutos advierten, son modelo de una cosecha mayor todavía, porque el primer fruto se corta cuando tal vez no esté absolutamente cumplido, pero el resto de la cosecha sí. Esto es un reconocimiento, Señor, gracias porque tú estás actuando, nos estás bendiciendo las primicias de la cosecha y de todo árbol. Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Todo primogénito es de Dios. Luego, los primogénitos de los hombres no iban a ser ofrecidos en sacrificio, pero eran rescatados mediante ofrenda y mediante un sacrificio simbólico. Aquel que no podía llevar otra cosa más podía llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Pero todo esto requiere, como veis, está el pueblo estableciendo no solo obediencia, sino también la funcionalidad de lo que Dios había establecido para el ministerio dentro del santuario. Tenían un santuario edificado, tenían sacerdotes, muy bien, hay que aportar todo lo necesario para que el culto pueda llevarse a cabo y para que funcione todo conforme a lo que Dios había establecido. Versículo 37. Y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo
de nuestras tierras para los levitas. Luego traían los primeros frutos, traían los frutos voluntarios, las ofrendas voluntarias, los diezmos de todas las cosechas, y se habían hecho cámaras en el templo para recoger todo esto. Del diezmo vivían los levitas, y del diezmo vivían los sacerdotes. Por tanto, si no hay la aportación del diezmo, los levitas no podían subsistir y los sacerdotes no podían funcionar. El pueblo tiene que responsabilizarse de contribuir a lo necesario para aquellas personas que Dios había separado para el ministerio y que estaban ejerciendo labores en el santuario. Ahora, el diezmo, es muy interesante estudiar eso. Solamente recuerdo que Dios establecía en la ley del diezmo, el diezmo de la simiente de la tierra, Levítico 27, versículos 30 al 32. De cada cosecha, el 10% tenía que ser aportada al santuario, y esto incluía el fruto de los árboles, y también el diezmo de las vacas y de las ovejas. El diezmo del ganado se establecía contando los animales cuando iban saliendo a pastar, 1 de cada 10. Y luego 1 de cada 10 era la ofrenda para el santuario. Si el israelita quería dar el valor monetario de los frutos, podía hacerlo, pero tenía que aportar el diezmo permanentemente. Los diezmos se entregaban a los levitas, Números capítulo 18, versículos 21 en adelante. Y la tribu sacerdotal, en razón de sus funciones, no tenía ingresos propios ni medios de vida de otra referencia, por tanto tenía que subsistir de lo que el pueblo de Dios daba en cada uno de los diezmos. Y estos diezmos tenían que ser traídos al santuario. Ahora notad la presencia de los levitas, versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. No hay ninguna administración de recursos sin que haya una supervisión sobre esos recursos. El sumo sacerdote estaba viendo lo que se hacía con los diezmos y cómo se distribuía. ¿Dais cuenta? No hay nadie que pueda trabajar libremente sin rendir cuentas a otro, ¿eh? Los que administran la iglesia rinden cuentas a la congregación. Y la administración de los recursos financieros de la iglesia, conforme a Hechos de los Apóstoles, no está en manos de uno, sino en manos de varios. Cuando Pablo levanta la ofrenda para los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre, dice: nombrad vosotros algunos para que lleven conmigo la ofrenda. No solamente hay que hacer las cosas bien, tiene que dar la impresión de que se están haciendo de forma que nadie pueda apropiarse absolutamente nada de lo que es del Señor. Versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Es decir, el compromiso es muy sencillo. ¿Vamos a guardar la palabra de Dios? Sí. ¿Vamos a cumplir la ley? Sí. Pero vamos a contribuir con algo que tiene que ver, que cuesta, que es necesario dar para el santuario. Ahora, cuando llegamos al final de este capítulo, debemos hacer una aplicación personal a la vida del liderazgo en el tiempo presente. Las áreas de compromiso dentro del pueblo de Dios tienen que ver con todo el pueblo, no con algunos del pueblo. La Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios en la actualidad, no es sino una corporatividad en igualdad delante de Dios. Por tanto, todo el pueblo de Dios, mayores, pequeños, jóvenes, tienen que asumir el compromiso, y el nivel de compromiso que establece el Antiguo Testamento es el mismo para el Nuevo. Andar, es decir, conducirse, guardar, sentir temor reverente por la palabra de Dios, cumplir, expresa obediencia incondicional a la palabra. El compromiso es todos los mandamientos, todos los decretos, todos los estatutos. No vale decir esto sí y aquello no. Tenemos que ir a la palabra de Dios con el deseo ferviente, sincero, de obedecer todo cuanto el Señor establece en ella.
Y el cristiano tiene que ver también en su vida con una obediencia total a toda la Escritura. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay nada que no tenga el aliento divino. Por tanto, no hay que rehusar obediencia a ninguna de las cosas que el Señor establece. Perdóname, permíteme que diga algo aquí que no, me parece que no está en las notas. Hay dos pecados graves, iguales en gravedad, pero en sentido contrario. Uno, quitar a la palabra. Esto es en el tiempo actual lo que muchos liberales hacen. De manera que o lo que hacían los saduceos en los tiempos de Cristo, como no me interesan algunas cosas, digo, eso es para otro tiempo, eso no tiene que ver con nosotros, eso es sistema histórico, eso son costumbres. Otra dañina y perversa actuación es añadir a la palabra. ¿Recordáis que en los tiempos de Cristo había la ley de Dios con toda su estructura, pero había también otra cosa que se había añadido, que se llamaba la tradición de los ancianos? Y cuando los discípulos son reprendidos y Cristo es llamado a orden en muchas ocasiones, no era por la palabra, sino por la tradición. Le dicen a Jesús, vamos a ver por qué motivo tus discípulos no lavan las manos antes de comer. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte de la ley está? En ninguna. Pero los tradicionalistas de Israel habían establecido un sistema para lavar las manos. ¿Y por qué razón? ¿Cuál era la razón real por la que se lavaban tantas veces las manos? ¿Por higiene? No. Simplemente eran lavamientos de santificación por si habían tocado cosa inmunda casualmente o por si se habían rozado con un gentil. Estos eran ellos. De manera que llaman la atención a Cristo por algo que no está en la ley, que no está en la palabra. Queridos míos, por amor de vuestras almas delante de Cristo, no enseñéis al pueblo de Dios como mandamiento lo que no es palabra de Dios. No cargues al pueblo de Dios con cargas de las que ha sido liberado por Cristo. No enseñes como doctrina lo que es tradición, sino todo lo contrario. Ahora, lo que sí es cierto es que no podemos claudicar bajo ningún concepto. La doctrina no es negociable. Segundo compromiso que hay es un compromiso familiar. No contraerían matrimonios mixtos. Es decir, hay un problema grave y es la identificación en relaciones ilícitas con el mundo, no importa cuáles sea. Cuando Dios dice al pueblo suyo en el Nuevo Testamento, apartaos de ellos, separaos de ellos y yo os bendeciré, está diciendo algo muy serio. Al mundo tenemos que ir con amor para anunciar el Evangelio. Pero el mundo es una entidad espiritual diferente a nosotros, en el sentido de que nosotros somos hijos de Dios y ellos no lo son. Y en este sentido nosotros tenemos que mantener una distancia de relación y de comunión, de identificación, de vinculación con el mundo, a fin de servir sin compromiso al Señor. Otro compromiso que está ahí es el compromiso de la ofrenda. Ya hemos visto esto bastante el otro día, de manera que yo no lo voy a tocar más en esta ocasión. Pero quiero deciros que la ofrenda es un compromiso de comunión con el Señor y también con la Iglesia. Cuando el apóstol Pablo habla de la ofrenda para los santos de Jerusalén, la palabra en el texto griego es la misma palabra que se traduce en distintos lugares por comunión. De manera que es una comunión práctica real con los hermanos. Si tú tienes comunión con tu hermano y ves a tu hermano padecer necesidad y no acudes a él, no tienes comunión con él, ¿está claro? Y Juan dice, no amemos de palabra ni de boca o de lengua, sino en verdad. El compromiso de las ofrendas tiene que ver con el sostenimiento también del ministerio sacerdotal. Claro, alguien va a decir eso en la antigua dispensación, no en la nueva. Escucha un momento, por favor. Dios en su soberanía separa a algunos de entre su pueblo para dedicarse al servicio a pleno tiempo para la gloria de Dios. Estas personas a quienes Dios llama, no llama a la Iglesia, sino Dios, deben ser y viven y trabajan para el Evangelio, deben
vivir del Evangelio. ¿Lo dice Pablo en Carta a Corintios o no? Naturalmente que sí. El que trabaja para el Evangelio debe vivir del Evangelio. Ahora escucha la palabra. No dice ahí debe mal vivir del Evangelio, sino vivir de él. Y el apóstol Pablo habla de personas, de ancianos de la iglesia primitiva que eran separados por la iglesia para el ministerio de enseñanza. ¿Recordáis esto en la carta pastoral de Timoteo? Y dice a Timoteo, a estos sean tenidos por dignos de doble honor. Yo creo que esos textos no queremos recordarlos. Quiere decir, mira Timoteo, no seas cicatero, no seas mezquino con los que sirven a pleno tiempo en la obra de Dios. Tienes que proveer para ellos lo suficiente para que puedan vivir. Se cuenta que en una ocasión una iglesia estaba orando por el pastor nuevo que iba a tener en la congregación. Y la iglesia siempre es muy espiritual en estos casos, ¿verdad? Y alguien se levantó, oremos por la familia del pastor, oremos por la casa, oremos, bien. Y uno se levantó y digamos, oremos porque el Señor nos dé un pastor pobre y humilde. Y un viejete de la iglesia dijo, oremos porque nos dé un pastor humilde, pobre ya lo vamos a hacer nosotros. Bueno, quiero deciros con esto, que hay a veces la idea de que los que sirven al Señor tienen que vivir miserablemente. No es cierto ni es ético, ¿entiendes? De manera que el pueblo de Dios aportaba el 10% de todo el pueblo de Dios para que los sacerdotes pudiesen dejar de trabajar en sus campos y sirviesen en el ministerio. Una de las tragedias más grandes de nuestro tiempo es ver personas que dedican 24 horas al día para servir al Señor. No digo que se mueran de hambre, pero poco menos. Y mucho más trágico es cuando una congregación tiene la falta de visión tan grande de ver que el pastor de la iglesia, algún ministro del Evangelio, no importa quién sea, estrena un traje, dicen, ya está estrenando un traje más. ¡Qué hipocresía tan grande! Primero, no te metas nunca en la administración de lo que Dios da a los que trabajan a pleno tiempo en la obra. Deja que ellos lo hagan honestamente delante del Señor, tienen derecho. Y los que sirven a pleno tiempo en la obra no estén viendo a la iglesia para beneficio personal, porque quien llama al que sirve a la obra no es la iglesia, es el Señor. Por tanto, el Señor da provisión. Yo tengo la convicción profunda de que de la misma manera que el Señor mandó un cuervo para Elías, puede mandar un cuervo para mí. Pero lo que tengo la convicción muy profunda es que frente a esta situación en donde los líderes a pleno tiempo en la obra del Señor no tienen que pedir nada a la iglesia, sino al que los llamó, tengo también la profunda convicción de que la iglesia tiene la responsabilidad moral de estar viendo permanentemente por estos hermanos para que puedan vivir de forma honesta, exactamente igual que cualquier otro dentro de la congregación. Sería interesante extenderme aquí, perdonadme solamente 2 minutos, termino, 2 minutos más aquí. Ya que estoy golpeando a los ministros del Evangelio, voy a hacerlo, yo soy el primero. Una de las cosas que yo sufro más es cuando leo una carta informativa de un colega mío en el ministerio que dice, estoy suponiendo, hermanos, oren porque se me rompió el palier del automóvil ayer. No va por ahí. ¿Sabes lo que está diciendo ese hermano? Necesito comprar un automóvil nuevo o algo así. ¿Y quién es el que te provee del vehículo para tu trabajo? ¿Es el jefe de la obra o no? ¿Sí o no? ¿Él sabe lo que tú necesitas o no? ¿A quién tienes que decirle el problema? A él. La forma más fácil de solucionar un asunto de fe es decírselo al hermano, pero no es el camino correcto. Es necesario que la persona que está ministrando y predicando de fe viva por fe, sirviendo sin esperar recibir nada de los demás, seguro de que va a recibir la provisión de parte del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, volvamos aquí. El pueblo toma el compromiso de ofrendar para la obra. ¿Hay un fondo común aquí o no? Pregunto. Sí. Vienen del norte, del sur, del este, del oeste y conducen todos los recursos a un fondo común para distribución, ¿sí? Sí, señor. Aquí tenéis una base bíblica muy interesante para lo que se suele llamar fondo misionero.
en donde las iglesias contribuyen todas a un mismo fin y se distribuye después entre los miembros que forman parte del servicio ahí. Los misioneros que vinieron con el Evangelio a Hispanoamérica toda, no importa qué grupo denominacional fuese, venían sostenidos por fondos misioneros. No tratemos de ser nosotros mejores que ninguno. Esto forma parte de una necesidad organizativa. Y cuando esto no se lleva a cabo, hay muchas personas muy necesitadas y otras que nadan en la abundancia. Tenemos necesidad de una organización en cuanto a la distribución de los fondos misioneros para atender a las necesidades del ministerio y de la obra del Señor. Ahora, yo sé que me vais a aborrecer por dos cosas. Una, por mi insistencia en decir, volvamos a la Biblia, prediquemos la Biblia, solo la Biblia. Y otro, por esta dosis de ofrendas que he dicho a lo largo de estos 2 días. Hermanos, la ofrenda no es un problema que solucionar. Es un sacrificio espiritual que cumplir. Y Dios nos llama a ello. Y cuando el apóstol Pablo puso el ejemplo de la ofrenda, ¿qué ejemplo puso? 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, el Señor nos dé su gracia y bendición, y nos ayude para poder llevar todo esto a cabo.